Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Cómo se sienten? Bendecido. Amén, amén. ¿Con mucha calor? Sí, con mucho. Se siente así. Pero qué alegría de que estamos en la casa del Señor. Amén. Vamos a comenzar este tema. El tema se llama las señales del Espíritu Santo. Pero, ¿qué son las señales? Existen tres tipos de señales de tránsito. Las señales preventivas, restrictivas e informativas. Las preventivas. Las señales preventivas son las encargadas de advertir al conductor o peatón sobre los posibles peligros en la circulación por aquella vía y que además aconsejan qué acción tomar e evitar el riesgo de tener un paso seguro. Las restrictivas son las señales que nos anuncian regulaciones que siempre debemos obedecer. Las informativas. Las señales informativas identifican calles, carreteras, distancias, destinos, lugares al cual nosotros podemos llegar. Pero, es decir que en la vida espiritual hay carreteras, distancias, destinos que el Espíritu Santo nos va a dirigir, no por nuestra propia voluntad. Podemos comparar al Espíritu Santo como un semáforo que nos envía diferentes tipos de señales. Cuando está en verde, el Espíritu Santo nos dice que podemos continuar, que llevamos una vida recta, que podemos seguir hacia adelante como estamos llevando nuestra vida. Cuando la luz se pone en amarillo, nos está dando una precaución de que tenemos que ir frenando nuestra vida, o tenemos que ser diferentes, que tenemos que ver la luz hacia donde estamos caminando. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero si estamos a la luz del Espíritu Santo. Esto no significa que voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer a la luz y a la dirección del Espíritu Santo, porque ahí puedo hacer lo que yo quiera, pero no a desobedecer. Pero también nos envían señales preventivas que el apóstol Pablo nos dice que todo me conviene, pero no todo me es lícito. O sea, puedo tener todo, pero cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de que no todo nos va a convenir. También, de repente, el Espíritu Santo nos va a frenar de una sola vez y nos va a decir, por ahí no, y nos frena cuando el semáforo está en rojo, porque quizás estábamos haciendo las cosas mal o estoy haciendo las cosas mal. Por eso el Espíritu Santo nos va a frenar de una, no nos va a dejar continuar, porque si respetamos lo que es una luz de un semáforo, el Espíritu Santo también nos va a llevar a nosotros como miembros de la iglesia, nos va a llevar a que respetemos el Espíritu Santo. Pero, ¿cuáles son las señales
que nos indican que estamos haciendo el bien, que estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Preguntémonos, ¿estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo? ¿Soy templo y morada del Espíritu Santo? ¿Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? Son muchas las señales que nos indican y nos informan que estamos llenos. Si nos ponemos de pies y vamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (5:22). Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, templanza. Frente a estas cosas, la ley está de más. Palabra del Señor. Estos son los frutos que la carta a los Gálatas nos muestra que pueden ser señales que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ver los frutos y cada uno de nosotros puede distinguir si estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. El amor, alegría, gozo, bondad, paciencia. Cuando una persona se comporta al estilo de Cristo, uno sabe que esa persona lleva dentro el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, que desborda en sus palabras, en sus actitudes y en sus acciones. Los gestos, la presencia del Espíritu se descubre y se verifica en los frutos. Cuando el Espíritu Santo nos guía, también nos da señales preventivas. Como decíamos, nos envía esas señales, ya sea en amarillo, en verde o en rojo. Tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones creemos que todo lo que escuchamos y pensamos viene del Espíritu Santo. Y no es así. Como les dije al principio, lo que decía San Pablo, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. En verdad, todo lo que nos aleja de la doctrina, de la verdad, de la Biblia, de lo que la iglesia que fue fundada por Cristo, por Dios, nos enseña. Pero hay cuestiones que a veces no vienen de Dios. Si algo que venga diferente a lo que la iglesia nos enseña, no viene de Dios. Regresamos a la carta
en el capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 20. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencia, ambiciones y discordia, sectarismo, disensiones e envidias, ebriedades y orgías. Todos los excesos de esta naturaleza, les vuelvo a repetir, que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Palabra del Señor. A veces nosotros como seres humanos casi siempre miramos el pecado de aquel que anda borracho, de aquella prostituta. Casi siempre miramos esos dos pecados y a veces hasta los condenamos, no nosotros, las de otras denominaciones. Otras iglesias separadas de la nuestra condenan a los borrachos y a las prostitutas. Y tienen razón, pero no son quienes para poder condenar, porque solo el Señor tiene la autoridad, el poder para poder condenar. Amén. Él sabe nuestro destino. Nosotros no sabemos nuestro destino, sino solamente Él, porque en aquel día nosotros nos tenemos que presentar y Él sabrá qué destino damos. Pero déjeme contarle algo rapidito. Estaba con 3 muchachos y uno de ellos tomaba. Habían 2 de otra iglesia que no pertenece a la nuestra. Y me dijeron: Víctor, háblale y dile que se convierta. Yo le dije, anteriormente yo había hablado con él es de 7º día y los otros son de otra. Pero háblale y dile que se convierta. Yo le dije, mis palabras fueron: yo no puedo convencerlo. Él ya es sabedor de la palabra, porque en ocasiones él también me ha dicho partes de la Biblia. Él ya es conocedor de la Biblia. Si él se aparta es porque él quiere. Pero de repente ellos salieron y dijeron: va a ser calentado 7 veces más el fuego. Se estaban refiriendo al infierno. Lo estaban condenando. O sea, no somos quienes, porque la carta de los Gálatas nos menciona pecados que tú y yo a veces cometemos, pero exaltamos solamente lo que son esos dos, el borracho y la prostituta. Porque se dice muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación. A veces solo nos fijamos en la fornicación, aquel que está fornicando. Impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades y peleas, rivalidades, violencia, ambiciones y discordia, sectarismo, disensiones, envidia, embriaguez y orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Dice muy claro el Señor: no heredarán el reino de Dios. Tengo un pequeño testimonio, porque nosotros somos como bien rápidos a ver el pecado del otro, pero no miramos nuestro propio pecado. Voy a dar un pequeño
un testimonio de hace 5 años aproximadamente, que quizás alguno de ustedes lo ha oído o quizás se lo conté. Pero en una ocasión estaba yo en el Santísimo y en ese tiempo se hablaba mucho de lo que es el aborto. Se hablaba mucho de lo que es el aborto. Yo decía, ¿cómo es posible que una mujer pueda quitarle la vida a un niño inocente? Pero estando en el Santísimo, el Señor me dijo estas palabras: ¿tú crees que solo las mujeres abortan? Me dijo, no solo las mujeres abortan. Me dijo, tú, me lo dijo a mí, tú, cuando haces ese acto de impureza, también estás abortando. Cuando estaba solo, esto quizás no me estoy refiriendo a nadie, pero cuando estaba solo me pasaba. También estás abortando. O sea, desde ese momento el Espíritu Santo me hizo recapacitar y entender de que eso no se debe hacer. Uno puede estar solo, quizás no sea el pecado de borrachera, de prostitución, pero hay muchos pecados que nos mencionan la Biblia. En cambio, me lo mostró a mí, pero sí, gracias al Espíritu Santo, pude evitarlo, pude dejar de hacerlo, pero solo el Espíritu Santo puede convencerlo a uno, porque personas lo pueden decir, quizás estés pasando por eso, pero solo el Espíritu Santo te lo va a hacer entender. Uno no puede hacer entender a las personas. La historia en la Biblia, han habido muchas personas llenas de la presencia del Espíritu Santo, pero con el pecado lo han entristecido. Si nos damos cuenta, en la vida de Saúl era un rey, donde al principio comenzó a darle la gloria al Señor, comenzó a glorificar al Señor, hacía todo por el Señor, pero luego desobedeció al Señor, porque el Señor le había dicho que destruyera a un pueblo y que se le deshiciera de todo. Pero él, cuando fue a pelear, ganó la batalla, pero los soldados y él tomaron parte, aún llevaron al rey vivo. Cuando el profeta Samuel llega donde él, le dice, ¿qué son esos balidos y esos mugidos que yo oigo? Ah, le dijo Saúl, los trajimos para ofrecer sacrificio al Señor, para darle ofrenda, para hacer holocausto. Pero más adelante el profeta Samuel le dice, ¿quiere el Señor ofrendas y sacrificios o quiere que se obedezca? Esas fueron las palabras de Samuel a Saúl. Pero también Saúl se llenó de envidia. Se llenó de envidia por David. Porque en ocasiones lo quiso matar. Pero el Señor no permitió que lo matara. Pero también también el rey David, un hombre ungido, con señal del Espíritu Santo. Los dos hombres, Saúl y David, fueron ungidos por el mismo profeta. Pero dice la Biblia que en una ocasión, cuando David
se levantó de su siesta, del descanso, se levantó y caminó por el palacio. Caminó por el palacio y dijo que puso la mirada por todos lados. Y de repente vio a una mujer muy bella. Vio a una mujer que se estaba bañando. Entró el pecado de la lujuria. Entró el pecado de la impureza. Luego la mandó a traer. Llegó, tuvo relaciones con ella. Cuando tuvo relaciones con ella, quedó embarazada. Cuando ella quedó embarazada, Betsabé le dice: estoy embarazada. David dijo: déjame ingeniarla a ver cómo puedo hacer. Y dice que mandó a traer a Urías de la guerra, porque estaba peleando Urías. Y cuando llegó le dijo: Urías, cuéntame cómo ha estado lo de la guerra. Le dijo: muy bien, estamos al frente de la batalla, estamos peleando, todo bien. Le dijo: te he mandado a llamar para que vengas y descanses, comas y vayas a tu casa y reposes. Pero le dijo Urías: ¿cómo va a ser posible que los hombres estén peleando, estén luchando, y yo voy a venir, voy a estar a comer, a acostarme con mi mujer, con mi esposa? ¿Cómo es posible que los demás van a estar trabajando y yo no? Dice que no fue a la casa en esta ocasión, se quedó en el palacio. Pero también dijo David: pues este no quiere ir para la casa, déjeme ver qué puedo hacer. Lo invitó a cenar, lo invitó a comer. Y dice que le dio bebida, le dio vino. El primer pecado de David puede decir que es la impureza. Cuando entró esa lujuria, el segundo puede ser cuando se le pasó. Pero déjeme recordar. Bueno, dijo: déjame ver qué puedo hacer. Lo emborrachó. El segundo es el de la borrachera. Y le dijo: vete para tu casa a descansar, y como quien dice, vete y te puedes acostar con tu mujer, como queriendo evitar su pecado, como encubriendo su pecado, diría yo. Pero no fue. Urías no fue a la casa. También dice que se quedó con los demás compañeros en el palacio. Pues dijo David: no hay nada que yo pueda hacer quizás con este hombre. Preparó una carta donde decía esa carta: ponme a Urías en la primera fila de la pelea, ponme a Urías al frente de la batalla para que sea herido y pueda morir. Joab obedeció la orden. Lo puso al frente porque era el capitán. Y Urías murió. Cuando Urías murió, le llevaron el mensaje al rey David y le dijeron: muchos han muerto, pero también Urías ha muerto. David le dijo: está bien, no te preocupes, porque eso no es lo que él quería. Hay 3 pecados en él. La muerte también yo se la acredito al rey David. Hay 3 pecados en él. Y de repente pues dice: qué bueno que ya falleció, nadie va a saber mi pecado. Pero pasaron los días de luto, los días de duelo, de dolor. Después que pasaron esos días, dijo el rey David, en mi imaginación, dijo: qué bueno, ya pasaron los días de luto, de duelo, la mando a buscar, la mando a traer para que ahora
sea mía, como quien dice, venga para acá, que ahora me pertenece, encubriendo su pecado. Pero luego en una ocasión llega el profeta Natán y le cuenta un cuento o una historia y le dice: David, fíjate que un hombre rico tenía muchas ovejas y no quiso sacrificar una de las de él, sino que había un hombre pobre y tenía solamente una sola oveja, y le quitó la oveja a ese hombre. Dice que David se llenó de enojo y dijo: ese hombre tiene que morir. Le dijo Natán: ese hombre eres tú. Allí es donde David llega al arrepentimiento a través del profeta Natán, porque hubo alguien quien le dijo su pecado oculto. A veces pensamos que nuestro pecado oculto no va a salir a la luz, o que nadie va a poder sacarlo a la luz. Pero así como me pasó a mí, que a través del Espíritu Santo, el pecado que yo tenía o que hacía, lo sacó a la luz y me dijo, me puso un freno como así, en ese semáforo, me puso ese stop. De esa misma manera puede venir alguien y te diga: mira, lo que estás haciendo está mal, pero depende de ti y depende de mí si queremos obedecerlo. También personas llenas del Espíritu Santo, seguidores del Señor, como Ananías y Zafira. Yo creo que ustedes conocen esa historia y no se la voy a decir, pero personas llenas del Espíritu Santo le han fallado. Pero también vemos personas escogidas como Saúl, como Ananías y Zafira. Pero aparte de David, que se arrepintió, pudieron tener esa misericordia, porque nuestro pecado, por muy grande que sea, si lo mostramos, si nos arrepentimos, venimos al arrepentimiento y llevamos una vida diferente, el Señor perdona nuestros pecados. Podemos mencionar hombres que han sido elegidos, que han estado llenos de la presencia de Dios y han sabido mantenerlo. En primer lugar, voy a decir que nuestra Madre, la Virgen María, una persona llena de la presencia del Espíritu Santo, que fue obediente, se puso al servicio del Señor, nos da un gran ejemplo para seguir su mandato o poder obedecer a lo que el Señor nos manda. Yo siempre he dicho que el que manda, el que obedece, no se equivoca. Se equivoca el que manda. Nuestro deber es obedecer en las cosas del Señor. Pero también vemos a Esteban, un hombre escogido, lleno de la presencia del Espíritu Santo, que no le importó dar la vida. Un hombre sabio, lleno de sabiduría, de inteligencia, no le importó dar la vida por el Señor, que hasta en los momentos que lo estaban apedreando, dijo: Señor, perdóname, o no les tomes en cuenta este pecado. Hombres llenos, que no se han apartado, hombres llenos de la presencia del Espíritu Santo, que no se han apartado, que han obedecido.
que fue decapitado por obedecer al Señor. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, que muchos admiran al apóstol Pablo porque era un perseguidor de la iglesia. Y hubo un cambio en su vida, un cambio radical que solamente el Señor a través del Espíritu Santo puede hacerlo. Este hombre, también ustedes saben la historia del apóstol Pablo, pero que también fueron hombres que obedecieron, después que tuvieron ese llamado, siguieron y obedecieron a la presencia del Espíritu Santo, que iban donde el Espíritu Santo los enviaba, y no iban si el Espíritu Santo no los enviaba. Pero ¿cómo podemos avivar el Espíritu Santo cuando lo enriquecemos? La iglesia nos enseña en el catecismo, en el numeral 12, 13, que los sacramentos de iniciación, o sea, el bautismo es como una puerta que nos da la entrada a la iglesia, que si tú y yo no estamos bautizados, y si damos ese paso, es como abrir la puerta, porque venimos a ser miembros de la iglesia, venimos a ser parte de la iglesia. La confirmación es donde nos confirma que tenemos el Espíritu Santo. La Eucaristía nos sumerge en la vida nueva del Espíritu Santo. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana y el pórtico de la vida en el Espíritu. Porque si recordamos y nos vamos a las Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús le contestó a Nicodemo. Esto se lo está diciendo a Nicodemo. En verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pero ser bautizados no significa necesariamente que vivimos como personas bautizadas, porque a veces somos bautizados y no vivimos como personas bautizadas. Uno ha recibido el sacramento, pero no necesariamente está viviendo las gracias del sacramento reflejadas en una vida que es transformada por el amor de Dios. Pues muchos no están conscientes de lo que están recibiendo. Muchas personas reciben el sacramento como una tradición y hasta ahí. Muchas personas vienen, bautizan a sus hijos, vienen y se van. Dice Padre Mario Castañeda que hay católicos que son como los cielos, porque llegan, bautizan a sus hijos, pero no aparecen, se van. Vienen y regresan cuando van a confirmarlo y hasta ahí, pero no están viviendo lo que es, o no le están dando seguimiento a lo que es estar en la iglesia, a la iglesia que nuestro Señor fundó. San Pablo, en una imagen de revelación, en una llamada en 2 de Timoteo, del capítulo 1, versículos 6 y 8, los dones y gracias de Dios para describir, es necesario el florecimiento. Si una planta no florece, no nos vamos a dar cuenta si va a dar fruto o no, porque también podemos distinguir lo que dice el Señor, que árbol bueno no puede dar frutos malos, ni árbol malo puede dar frutos buenos. Por nuestros frutos seremos conocidos, y estos son señales. Cuando obedecemos
a nuestro Señor Jesús, que es uno de los dones de la obediencia, el temor a nuestro Señor. Para mantener el crecimiento continuo del Espíritu Santo podemos hacer lo que dice en Hechos 2:42. Nos invita a dedicarnos en las áreas del crecimiento, a la enseñanza, a la lectura bíblica diaria, al catecismo, al compañerismo, a la importancia de la comunidad para el continuo crecimiento y la madurez. No dice eso en la Escritura, solo estoy dando una pequeña referencia, pero no dice eso en Hechos 2:42. Pero si lo quiere buscar, lo puede buscar. Los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la reconciliación, oración, hábitos de oración diaria, alabanza, adoración a la Escritura, conversación e intercesión. Voy a pedirle que vaya poniéndose de pie, porque vamos a ir concluyendo. Donde creo que el Señor en esta tarde nos invita a que miremos nuestro pecado, que no miremos el pecado de aquel. Como decía, somos muy rápidos a ver el pecado de la persona. Somos muy rápidos a condenar. Somos muy rápidos para decir en lo que estás fallando, en lo que estás haciendo. Pero solamente a través del Espíritu Santo puede convencernos. Solamente